Vamos para este capítulo 2 del Evangelio de Juan, que lleva por título la primera parte, Jesús cambia el agua en vino. Y esta historia de la boda de Caná, es donde Jesús hace su primer milagro, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y vamos a ver eso en los versículos del 1 al 11. Y esa historia solamente aparece en el Evangelio de Juan. No está en los otros evangelios. ¿Okay? Y es porque este evangelio, Juan le da un enfoque teológico. Y si se dieron cuenta en el primer capítulo, Juan empieza bien teológico. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y él le da ese enfoque bien profundo, bien personal. Y Juan vimos que está, y lo vamos a ver según vayamos yendo a los otros capítulos, vamos a ver que el enfoque de él es mostrar la divinidad de Jesús. Right. Y desde el principio, Juan empezó diciendo, identificando a Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y lo que busca es que los lectores realmente, ¿verdad? Está buscando que crean en que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios. Y Juan fue testigo directo, pues, de los hechos que vamos a ver aquí. Y no solamente de este primer milagro, sino que, ¿verdad?, también de los otros milagros que él va a estar detallando en el Evangelio, porque vamos a ver más adelante que él estructura este Evangelio en 7 historias, 7 milagros, más o menos, como 7 milagros, donde en cada uno de ellos vamos a ver que él está revelando la divinidad de Jesús. Y la boda de Caná, ese es el primero que inicia, ¿verdad?, marca esa manifestación de Jesús en su ministerio. Y Jesús utiliza la boda de Caná. Quiero que escuchen esto bien, porque es bien importante. A veces leemos la historia y no profundizamos. Y es que Juan, como es así bien teológico, todas estas historias tienen una enseñanza bien específica. Y la boda de Caná, ahí él es, en ese milagro de la conversión del agua en vino, él va a estar relatando y dando a conocer esa nueva alianza que iba a haber de un mejor pacto, ¿okay?, que Jesús iba a traer. Así que era un pacto que venía de transformación y una forma nueva de cómo nos íbamos a purificar, porque vamos a ver un poquito de la purificación. Entonces, vamos a empezar a leer. Entonces, desde el primer versículo, vamos a dar lectura entonces a esa historia. Gloria a Dios. Y luego hay otra historia que está combinada, pero vamos a leer todo el capítulo, ¿ok? Así que empezamos por Raúl. 2, 3 o 4. Claro. 1, 2. ¿Cuántos son? Estamos hablando de 25, como 25, ¿verdad? Versículo. Uno cada uno. 3 cada uno. Uno, está bien. Si acaso volvemos. ¿Cuántos son? 25. Y aquí me trajeron un tececito de qué De algo. De algo aquí. De eucalipto y mulén. Y limón. Está bien caliente, por eso es que estoy poco a poco. Lean los versos en lo que Ana baja Nombre al del Padre, té. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos vamos a leer? Al tercer día, Por ahora uno y después dice... Un capítulo y estamos en Juan capítulo 2. al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. El 6. Y es, Yo el 6. Sí. Y voy. Allí había 6 grandes tinajas para agua de las que usan los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, Cuando el maestro
maestresala El probó ocho. el agua. El 8. El 8. Entonces le dijo, saca ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque si lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca de la Pascua a los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Yo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ya. ¿Tú puedes leer? No tengo. El 19, Juan 2, Cheo. 18. El 18. 8. Sí. O Raúl, el 18 en lo que ella Oye. lo busca. Sí. Tú el 18 en lo que ella busca. Ok. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Del sí, ¿encontraste el 23? Yes. Ok, pues you can read 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Titi puede leer o tú? ¿Titi no lee? ¿O sí? No, pues Denis el 24. Pero Jesús mismo no se afiaba de ellos, porque conocían a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Caná de Galilea. Amén. Ese fue el lugar del primer milagro de Jesús. Ya. Y vemos que se celebra una boda. Y era una boda, en ese tipo de bodas, la aldea, toda esa comunidad era invitada, participaban. Y era porque las bodas para ellos era como una celebración comunitaria. Y todos estaban invitados. Era una aldea pequeña realmente. Y aunque Jesús y su madre no eran de esa aldea, ellos eran de Nazaret, pero vemos que ellos fueron invitados y estaban allí. Que tenía que haber habido algún tipo de vínculo de amistad, quizás un vínculo familiar, no sabemos, pero estaban allí. ¿Y alguien sabe cuántos días duraban estas bodas? Como 7 días. 7 días. Y allí había banquete, allí había comida, baile y vino hasta agotarse. ¿Okay? El vino era el símbolo de la alegría. Cuando ven cuál es el símbolo del vino en las festividades, en las celebraciones, siempre es un vínculo, un símbolo de alegría. Y al ser una fiesta larga, son 7 días, pues si el vino se agotaba, Se acabó la fiesta,
se acabó la alegría. Se acaba el barato. Exacto. Así que eso provocaba una vergüenza para los novios, para la familia de los novios. Y eso era bien serio. Y eso es lo que pasó en esta boda. Se quedaron sin vino, no sé si a mitad de la fiesta, no sé cuántos días, ¿verdad? En qué día específicamente, pero se acabó el vino. Y vemos, ¿verdad? Según leímos, que María se percató de que faltaba el vino. Y eso me hace pensar que para ella tener esa información de primera mano, ella tenía que tener algún vínculo cercano con esta familia, porque ella se entera y los demás no se enteran. Y vemos que ella se acerca a Jesús. Y yo me lo imagino a ella bien discretamente. Bien calladito, ¿verdad? Porque es que era una vergüenza. Miren qué mujer sabia, que ella va bien discretamente, ¿verdad? Yo me meto en esa película y me imagino, no tienen vino. Bien calladito, ¿verdad? Porque ella estaba bien preocupada, ella sabía, o sea, en la cultura de ellos, en esa fiesta, ella sabía que era una vergüenza grande para esa familia, ¿verdad? El que la gente se enterara y dijera, Dios, ¿qué pasó aquí? Se acabó el vino y todavía no. Todavía en esta cultura, si se acaba. Así que imagínense ustedes, ellos iban a hacer o el almerreír de la gente iba a hablar de ellos, o sea, de verdad que no era nada agradable. Y yo me acordé de que este relato y esta parte específicamente, donde ella se le acerca a Jesús y le dice, no tienen vino, ella está buscando algo, ¿verdad? Pero este relato, esta parte, sabemos que algunos lo utilizan para acreditarle a la madre de Jesús un papel de intercesora. ¿Cómo? Eso ahí es donde ellos, ¿verdad? Sacan el texto de contexto para hacer una doctrina. Pretexto. Y piensan que María pues intercede por ellos desde el cielo. Y ellos piensan que en este texto aquí está demostrado que ella tiene la capacidad de mediación ante la humanidad. Lo cual nosotros sabemos que esto es un error, esto no es bíblico. Porque si vamos a 1 de Timoteo 2:5, nos dice que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ese es el único mediador. Cuando me dice único mediador, significa que Jesús no necesita ayuda de nadie. Pero, lamentablemente, pues, esto es lo que sacan de contexto y le dan, ¿verdad?, esos atributos de mediadora. ¿Eso lo habían escuchado? Sí. No, pero tiene sentido. Okay. Entonces, fíjense cómo Jesús le contesta. Porque ella solamente dice, no tienen vino. Pero ella está buscando, ¿verdad? Salió medio jaquetoncito. Que él intervenga. Salió medio jaquetón. Y Jesús se refiere a ella como mujer. Y a mí me llama la atención de por qué no le dijo madre. Cuando él le dice mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Eso fue lo que le dijo Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Eso es lo que le contesta. Y yo me puse a buscar, porque yo, pero ¿por qué él no le dijo madre? Le dice mujer. Porque suena como que... rough. Ajá. Pero fíjense en que en la tradición judía y en este contexto bíblico es la expresión de mujer, es como se le dijera dama. O sea que no era una falta de respeto, sino una forma formal, cortés, de dirigirse a ella en ese contexto cultural. Es como si le dijera dama. Pero en el español como que suena frialdad, pero en el original griego tiene ese significado formal, cortés, ¿verdad? Muy distinto a como suena al español, que se siente como frío, como frialdad. Pesado. Exacto. Generación soft. Ahora, ¿por qué Jesús dice que su hora no había llegado? Vamos a ver.
¿Alguien sabe por qué Jesús dijo, mi hora no ha llegado? ¿Alguien quiere abordar? Me imagino que Jesús vino con su propia agenda. No sé si a ese tiempo ya él había sido bautizado, no sé. Ya había sido Ya bautizado. había sido bautizado. Pero me imagino que él tenía su propia agenda en el sentido de que él sabía cuándo y cómo iba a hacer sus actos. Y además, como usted dijo anteriormente, a Dios él no necesitaba que nadie mediara. Él sabía lo que hacer en cada caso. Vamos bien. ¿Alguien más? No tengo la respuesta exacta, pero pienso que todavía el vino no se había acabado. Y para que se entendiera lo que estaba pasando, a lo mejor ante los que estaban allí, pues, he's waiting for the moment. Esa expresión de Jesús, cuando él dice eso, él lo que está diciendo es que el tiempo de demostrar públicamente su ministerio no había llegado. María sabía que él podía resolver esa situación, porque era una situación vergonzosa. Y ella sabía el poder divino que operaba en él. Ella sabía que él podía hacerlo. Pero saben que Jesús actuaba bajo la voluntad del Padre. Todo el tiempo Jesús actuó bajo la voluntad del Padre. Él sabía que él no podía apresurarse. Prácticamente él tenía una agenda del Padre y él actuaba según la voluntad del Padre en todo tiempo, en todo momento, y según era que se podía ver los milagros que él hacía, pero era bajo la voluntad del Padre en todo momento. Él mismo lo dijo, yo hago lo que el Padre me dice que haga, yo hablo lo que el Padre me dice que hago. ¿Okay? Y fíjense que esto me puso a pensar, yo, wow, qué ejemplo. Si Jesús esperaba en la voluntad de Dios para actuar, ¿por qué nosotros se nos hace tan difícil? Esperar también en su voluntad y en su tiempo, que siempre es perfecto. Así que nosotros vemos aquí el mejor ejemplo de Jesús cuando hablamos de esperar en la voluntad de Dios. Él lo hacía y qué mucho trabajo pasamos nosotros para eso. Así que eso nos debe de poner a pensar, pero tenemos el mejor ejemplo en él. Y fíjense que Jesús no se negó a intervenir en esta situación. Él no se negó. Él no se negó. Él lo que hizo, este primer milagro, él lo hizo bien sutilmente. Solamente se enteraron, según leímos, los sirvientes y sus discípulos. Nadie más se enteró de que allí faltaba el vino. Por eso, aunque él dice, no ha llegado mi hora, pero este milagro no fue un milagro público. Marca el inicio, sí, de su ministerio, pero no fue público. Sino que tuvo compasión. Había una necesidad, ¿verdad? Y pienso yo que también quizás respeto por la intervención de su mamá, pero compasión. Jesús se conmovía mucho. La compasión es lo que lo movía a hacer los milagros y las señales. Pero vemos aquí más adelante que esto reveló la divinidad de Jesús ante los discípulos. Y eso era importante también. Y vemos que los discípulos estaban recientemente caminando con Jesús. Él acababa de escoger sus discípulos. ¿Okay? Y cuando María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene, ¿verdad? Que leímos eso, que Él le dijo, hagan lo que Él les ordene. Yo me imagino, volviendo a meter en la película, en la historia, que entre Jesús y ella se cruzaron miradas. Como que yo me imagino a María y Jesús. Eso yo imaginándome. Sí, porque Jesús no dice que dijo que sí, ni dijo que no. Ella dio media vuelta y dijo, hagan lo que Él dice. Exacto. Así que yo me imagino que ellos se hablaron con las miradas. Ya ella sabía.
Y pienso yo que para darle este tipo de instrucción, pues ella tenía que haber sido una persona muy cercana a esta familia del novio. Y la persona responsable del vino, del servicio, pues había una persona encargada oficial, ¿verdad? Para la fiesta, cada detalle, todo, pero esa se le escapó. Esa se le escapó. No sabemos cómo, pero se le escapó esa. Y dice que habían 6 tinajas de piedra. Y vamos a ver un poquito en detalle, porque yo me digo, pero ¿por qué tenían que ser de piedra? Cuando estudiamos la palabra tenemos que hacernos preguntas, tenemos que indagar un poquito más allá, porque hay unas enseñanzas, ¿verdad? Detrás de eso. Y dice que él da un detalle adicional. Él dice que eran de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación, pero también dice cuántos litros cabían en cada tinaja. Y dice que cabían, ¿cuántas? 100 litros. 100 litros. Y era costumbre tener vasijas de piedra para la purificación de los invitados. Porque los invitados se tenían que, ¿qué? Tenían que lavarse las manos antes de la comida, estar limpios, estar puros, porque eso era un ritual judío, que eso viene desde Moisés, cuando vemos esas ordenanzas de purificación en los libros desde Números, desde Levítico, pues vemos todo eso. Y así era de importante para ellos en la mentalidad judía, eliminar impureza. Pero eso simbolizaba, Ana, las tinajas de piedra simbolizaban el pacto A eso vamos. Papi, yo sé que tú la tienes. Yo sé que tú la tienes. Es la ley mosaica. Vamos a hacer un cálculo. ¿Dónde están los matemáticos aquí? Ahí me fui yo. Tenemos 100 tinajas de piedra. 6. A mí, perdón. 600 6 litros. tinajas 600 a 100 litros cada tinaja. 600 litros. 600 litros. 7 días. ¿Cuántos litros por día podían? 42, 4.200. ¿En serio? 4.200 litros. Había para darle a Galilea y los demás pueblos. Y se acaba el vino. Y yo digo, ven acá. O había muchos invitados. Había mucho alcohol. O había mucho bombillo. O los sirvientes estaban muy generosos sirviendo. O eran muy dados al vino. Y yo me acordé que cuando yo estaba jovencita, que íbamos a bodas así, de gente que se casaba en la iglesia y nos invitaban y eso, yo sé que a ustedes les tiene que haber pasado. Que la gente decía, ¿y esta gente quiénes son? No, porque lo que pasa es que esta es la vecina, invitó a la prima, y entonces la prima invitó a la amiga, y cuando vienes a ver, teníamos una boda llena de gente que tú ni conocías. Y así era. Yo me acuerdo de eso. ¿Alguien se acuerda de eso? Y los vecinitos ¿Y esta gente de dónde salieron? Nosotros nos pasó. Se invitaban solos. ¿A A ustedes un pasó en la boda? A un desconocido se colaban por los centros. Sí, las porque puertas de- había comida y había bebida. ¿Cómo le dicen a esta Los cacheteros. Buceadores. ¿Cómo lo digo? El cachete, papá. Exactamente. La cuestión es pues que quizás a mitad de la boda, se acabó ese vino y Jesús da unas instrucciones. Vamos a ver cuáles son esas instrucciones. Vamos a ir por ahí, Jero. Le dice, llenen de agua las tinajas. Y que dice ahí que los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Fíjate que él no dijo llenen hasta el borde. Ellos tuvieron más expectativas. No sabían lo que Jesús iba a hacer, pero la expectativa de ellos era grande. Y fíjense que los sirvientes no podían entender lo que Jesús les estaba ordenando. Pero ellos llenaron esas tinajas de agua en obediencia. Y ellos podían haberse negado, porque ellos podían haber dicho, no, nosotros respondemos solamente al dueño de la casa. ¿Verdad?
Pero ellos lo hicieron sin reproche. Ellos no preguntaron nada. Y fíjense que sin saberlo fueron los primeros testigos de la manifestación del poder de Jesús. Qué privilegio tuvieron ellos. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow. Cuando nosotros seguimos las órdenes de Jesús en obediencia, quizás no entendiendo el propósito envuelto, pero hacemos lo que Él nos pide, hay una garantía de que nosotros también vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Eso es. Así que la obediencia es bien importante. Y lo único que Él nos pide es confiar. Confiar sin temer en lo que Él está haciendo. Y esa es la obediencia que Él quiere. Y seremos testigos de ese poder de Dios. Y el temor es normal, ¿verdad? Pero esto me recuerda en el Salmo 56:3 que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Aleluya. Así decía el salmista David. Qué lindo, ¿verdad? Que se activa esa fe y que la fe puede superar esa emoción del miedo y podemos transformar ese temor en confianza. Amén. Ahora, yendo a las tinajas de piedra, porque yo decía, pero ¿por qué tenían que ser de piedra? Porque hay barro, cerámica, pero ¿por qué de piedra? Y es que eran utilizadas para evitar que el agua se contaminara, porque no eran porosas. Al no ser porosas, como es el barro y la cerámica, pues podían, ¿verdad? La piedra era considerada un material que no retenía la impureza, o sea, mantenía el agua pura para ese rito de la purificación. Y era bien importante para ellos, para esa purificación ritual judía, y por eso se usaba ese tipo de tinajas en la purificación, en la ceremonia de la purificación. O sea, que esas tinajas de piedra simbolizaban limpieza. Y eso lo que hace es que ellos estaban seguros de que ellos podían utilizar sin problema y seguir utilizando esas vasijas porque no iba a retener impurezas. O sea, ellos podían botar el agua, rellenar la vasija nuevamente sin problema y se consideraba que estaban limpias, no estaban contaminadas. Pero ¿qué pasa al contrario de las vasijas de barro? Una vasija de barro que es porosa no se podía utilizar para ese propósito. ¿Por qué? Porque si el agua se contaminaba, ya la vasija quedaba impura. ¿Y qué había que hacer con esa tinaja? Ya no servía, ya no era útil y tenían que romperla. Por eso es que no se usaba para ese propósito este tipo de tinajas, tenían que ser de piedra. Si por ejemplo caía un poquito de polvo, una pajita o lo que sea, pues mira, botaban el agua, volvían y la llenaban. Pero contrario a la del barro, ya una vez le caía algo, ya ellos no podían decir, pues botamos el agua y volvemos y la llenamos. No, es que la vasija completa ya estaba impura y no estaba contaminada, ya no la podían usar. Y cuando yo leo esto, vengo a pensar y digo, wow, antes cuando vivíamos en el pecado, ¿cómo? Esta vasija de barro absorbía las impurezas del pecado. Nosotros somos vasijas de barro, ¿verdad? Entraban en nosotros, en esta vasija y la contaminaban. Y si estaba contaminada ya no era útil para Dios. Entonces cuando venimos a Cristo, Dios tiene que romper esta vasija y hacerla de nuevo. Y ahora esta vasija de barro contiene ¿qué? ¿Qué contenemos? La sangre de Cristo. La gloria de Dios, la gracia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Y nos seguimos limpiando con la palabra. La palabra del Evangelio es la que nos limpia constantemente. Y cuando cae una pajita o un poquito de polvo en esta vasija, pues ¿qué pasa si no nos limpiamos con su palabra? Y seguimos absorbiendo las impurezas, pues nos contaminamos. Y la vasija de barro entonces tiene que ser cerrada, ya no es útil. Así que
Dice en 2 de Corintios 4:7. ¿Quién lo quiere leer? 2 de Corintios 4:7, que lo pueda buscar rapidito. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la esencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Amén. Pero tenemos en ese tesoro en barro. Nosotros somos vasos de barro. Ese tesoro está del Evangelio en nosotros. Ahí lo tienen. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Seguimos. Entonces vemos que Jesús da otra orden a los sirvientes. Ahora les dice, saquen un poco de agua y llévensela al encargado del banquete. Eso fue lo que les dijo Jesús. Y era costumbre de esa época que el encargado del banquete o de la fiesta probara la calidad del vino. Tenía que dar su aprobación final de la calidad de ese vino. El encargado de la boda era responsable de probar lo que se servía y era parte de sus funciones asegurarse de que los invitados recibieran que lo mejor, ¿verdad?, en esa fiesta. Y al llevar el vino directamente al encargado, ahí podemos ver que se pudo evidenciar que Jesús no solamente resolvió el problema de la escasez, sino que transformó el agua en un vino de alta calidad. Y los sirvientes volvieron a ser testigos no solamente de que hubo una provisión, sino milagro también implica la calidad en la que se convirtió esa agua, en ese vino. Y dice que, perdón, así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Y los sirvientes, aunque los sirvientes habían sacado, habían sacado, aunque sí los sirvientes sí sabían de dónde habían sacado ese vino, que era, ¿verdad?, el agua. Pero Jesús no le dice, dice, entonces llamó aparte al novio, el encargado del banquete llama aparte al novio y le dice, todos sirven el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Así que en este relato el agua fue convertida en un vino de mejor calidad y eso lo que representa es que iba a haber una purificación más excelente, mucho más excelente, ya no con agua, sino que, observen esto yo nunca lo había visto hasta que, ¿verdad?, me detengo ahí a escudriñar un poco más, digo, wow, ahora la purificación es con agua, ahora es con su sangre, con el pacto de su sangre, porque recordemos que el Evangelio, por ejemplo, de Lucas dice que cuando estuvieron en la última cena, en esa última cena, ¿qué dijo Jesús? Refiriéndose, esta es la copa del pacto nuevo de mi sangre, que es derramada por todos ustedes. O sea, que vemos que este milagro de conversión de agua en vino tiene un significado teológico, porque ya la purificación de ellos no iba a ser con agua, sino que iba a ser a través de la sangre de Cristo, ¿verdad?, representada en la copa de vino, como lo vemos en ese texto de la última cena. Así que el encargado de la fiesta fue testigo, ¿verdad?, de ese poder que operaba en Jesús, pero él pudo confirmar la alta calidad, pero él nunca se enteró. Si él hubiera sabido, lo contrata. Si él hubiera sabido que el vino se había acabado, se arruinaba ¿cómo le llaman eso?, su reputación. Ahí quedaba, iba a quedar bien mal parado, en muy mala posición.
Así que miren la discreción que hubo en esta fiesta para no poner en vergüenza a los novios y a esta familia. Y yo digo, wow, a la verdad que entre Jesús, María, los discípulos, los sirvientes, ellos manejaron esa situación de una manera, yo digo, magistral, porque nadie se dio cuenta, nadie se enteró. Así que específicamente en el verso 11 hay un detalle que dice que sus discípulos creyeron en Jesús por este milagro. O sea que ese fue el comienzo de esa gran aventura de los discípulos con Jesús, porque apenas ellos estaban empezando a caminar con Él. Cuando dice esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. O sea que esta señal no solamente fue para suplir una necesidad por compasión, sino que fue para revelar la gloria de Dios a los discípulos, para que creyeran en Él. Y siempre Jesús utilizó las señales y los milagros para eso mismo, para que creyeran en Él. Pero yo les tengo una pregunta. En nuestro tiempo, ¿necesitamos ver señales para creer en Él? No, el Espíritu Santo se revela el mismo. ¿Y por qué hay gente que siempre busca señales? Porque no han conocido todavía al Espíritu Santo, no han tenido ese encuentro real. Porque el creyente no necesita señales para creer. Yo diría, Ana, que a veces están queriendo que suceda, están queriendo hacer que Dios vea que ellos están haciendo un esfuerzo para que algo suceda. Y no han entendido que ya algo sucedió. Las señales y los milagros pueden ocurrir para confirmar y fortalecer la fe, ¿verdad? Pero una fe madura no necesita ver. Las señales siguen a los que creen, no al revés. Eso es. Amén. Uy, ¿te gustó esa parte? Jesús enseñó también, fíjense, Jesús enseñó que buscar las señales es propio de una generación incrédula. Y la Biblia es considerada la única señal necesaria para sostener la fe. ¿Okay? ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, cuando miramos eso y que, ¿verdad, Ana, lo que estás diciendo, que era una generación incrédula, pero con todo y eso obedecía. Que podemos ver que ahora, ¿verdad?, comparándola con la de hoy día, puede ser incrédula, pero no obedecen tampoco. Y por eso es que no han podido ver la gloria o las manifestaciones que tanto están anhelando. Cuando miramos ahí y miramos que vino primero la obediencia a algo que ellos no entendían, a alguien que todavía no creía, pero lo obedecía. Y normalmente nosotros queremos entender para después obedecer o creer y después obedecer. ¿Sabes? Y tenemos el orden distorsionado un poco. Que cuando lo miramos ahí, Dios no le llamó la atención, Cristo no le llamó la atención por no haberlo entendido, y Él los conocía, porque al final de lo que leímos decía, y Él conocía todo lo que estaba pasando, o sea, aún Él conocía la falta de fe que ellos tenían en esos momentos, y que no podían entender, pero con todo y eso, obedecieron. Y normalmente nosotros, como bien tú dijiste anteriormente, no hay que entenderlo porque muchas veces no lo vamos a entender, pero en obediencia a Él es que vamos a poder ver su gloria. Hasta ese versículo 11 vemos una historia, ¿verdad?, en particular, el primer milagro de Jesús, pero ahora en el 12 vemos que cambia el escenario y vemos que Jesús baja a Capernaum con su madre, sus hermanos, los discípulos, y dice que se quedaron allí algunos días. No dice más nada de lo que pasó allí, pero Capernaum, en la época de Jesús, tenía una ubicación bien estratégica. Y era que estaba situada en una ruta comercial bien importante. También era un centro pesquero y de ahí salieron, ¿verdad?, varios de sus discípulos, como Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que ellos eran de allí, de ese centro pesquero.
Y también Capernaum era como el segundo hogar de Jesús. También porque cuando deja Nazaret, ¿verdad?, su aldea, Jesús hizo de Capernaum, como decir, su base de operaciones también para su ministerio en Galilea, en esa región. Y también un centro de enseñanzas y de milagros, porque Jesús enseñaba en la sinagoga. Y realizó también muchos milagros allí, dice la palabra. Curaba enfermos, expulsaba demonios, atrajo mucha gente en esa región. Y había una sinagoga también, que estaba en el centro del pueblo, y allí también Jesús predicaba en la sinagoga. Pero esta ciudad rechazó a Jesús, a pesar de que Jesús hizo tanto en ese lugar, y fue rechazada por Dios. Porque a pesar de esa presencia de Jesús bien marcada en ese lugar, la gente de Capernaum mostró falta de fe. Eso llevó a Jesús a pronunciar una maldición sobre esta ciudad y profetizó la caída de esta ciudad. Eso lo pueden ver en Mateo 11, del 23 al 24, que le dice: descenderás hasta los dominios de la muerte. Y Jesús compara esta ciudad, el destino de esta ciudad, con el destino de Sodoma, ¿verdad?, por su orgullo, porque ellos no se arrepintieron. Así que con el tiempo Capernaum quedó en ruinas, quedó deshabitada, y se cumplió esta profecía. Y esta profecía lo que hace es que resalta las consecuencias de rechazar ese mensaje divino tras haber presenciado el poder de Dios como ellos lo presenciaron. Y entonces cuando, ¿verdad?, dice que ellos estuvieron ahí unos cuantos días, y ya entonces cambia, dirigiéndose a la historia de algo que estaba pasando en el templo. Y ahí es cuando vemos la lectura del 13 en adelante, que dice: Jesús purifica el templo. Pero antes de ir ahí, ¿hay algo que se me haya quedado? ¿Estamos bien? Muy bien. No, me preguntaba si en la boda de Canaán era un centro comunal o era una casa particular. Era un clubhouse. O el clubhouse de la aldea, en el clubhouse de la aldea. Tenían muchas tinajas grandes. O alquilaban las tinajas porque eran muy grandes, tú sepas. Muy bueno. Él usa la imaginación más que yo. Eran aldeas Pacheco. Me imagino que en la calle. Amén. Dice que cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y dice que en el templo él encontró que estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas, y también habían gente en las mesas cambiando dinero. Ahí hay algo más de lo que ustedes se creen. La Pascua sabemos que era una celebración, ¿verdad?, bien principal de ellos, y ellos conmemoraban la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y Jesús sube también a Jerusalén a participar y a celebrar de la Pascua, que era una vez al año. Pero lo que Jesús encuentra cuando llega ahí al templo fue un panorama de corrupción en ese templo. Y a ver, ¿alguien sabe por qué los animales se vendían en el templo? ¿Alguien sabe por qué los animales se vendían en el templo? Yo escuché algo, un estudio que escuché, que era que cuando la gente venía a traer su ofrenda, como esta gente tenía un negocio de hacer trampa, el animal mío que yo llevaba, venía el que lo tenía que examinar, que era el sacerdote, y decía que no servía, pero se lo daba a Cheo. Entonces Cheo ya lo tenía guardadito en una esquina para la próxima persona. Entonces a mí me decían, como no sirve, tienes que ir donde Cheo a comprarle, porque Cheo tiene el que sirve. Entonces así se pasaban los animales uno al otro, uno al otro, uno al otro, y cobraban por ese servicio. Cuando Jesús ve esto, ahí es donde Jesús dijo: hasta aquí llegó mi paciencia con ustedes. Y los llama ladrones. En la casa de mi padre esto no es permitido.
Bien, hay una parte que nunca había escuchado, de que se lo pasaban a otro, pero sí se vendían esos animales en el templo porque ellos querían facilitarle a los peregrinos, que sean, ¿verdad? A los extranjeros, a los peregrinos, que pudieran adquirir esos animales sin defecto, porque esos animales era necesario que para el sacrificio fueran animales perfectos, ¿verdad? No podían tener ningún tipo de imperfección para entonces poderlos utilizar para los rituales de sacrificio. Y los cambistas que estaban allí, eran importantes que estuvieran allí en su negocio, porque la gente de afuera, que venían de lejos, venían con monedas extranjeras. ¿Verdad? Ellos necesitaban entonces pagar con moneda local unos impuestos al templo. Y ahí entonces es que vemos que esta práctica era pues en parte conveniente. Pues no tengo que venir con el animal desde sabrá Dios cuántos kilómetros. Lo compró allí. Se dobla la pata de camino. Pero el problema fue que se corrompió todo eso también porque vendían a sobreprecio. Eso era tremendo negocio. Pero cuando yo me puse a indagar cuáles eran las razones principales de esa venta de animales, además de facilitarle al peregrino que viajaba de lejos, que quizás no podía traer su animal, se establece ese mercado. Aseguran la disponibilidad de esos animales, ¿verdad? Ya sean corderos, palomas, lo que ellos utilizaran. Y estos animales, uno piensa en el templo, pero no era que estaban en el templo. Afuera. Era una zona conocida como la corte de los gentiles. Y eso está ubicado en el atrio exterior del templo. Y ese era el límite más lejano del templo. Y como era el límite más lejano del templo, esa área, pues por ahí podían pasar todos los gentiles, todos los extranjeros, todas las personas impuras podían caminar por allí. Y cuando hablo de personas impuras, sabemos que en aquel tiempo las personas impuras eran los leprosos, personas que estuvieran en menstruación, las mujeres que estaban menstruando, que eran consideradas impuras o que habían acabado, ¿verdad?, de salir de un parto. Lo que ellos consideraban personas impuras, pues por ahí era que podían caminar. Ese era y ahí es que estaban los animales. También, como dije, había un requisito de perfección. Y esos animales para el sacrificio tenían que ser inspeccionados y tenían que ser declarados aptos para el sacrificio por los sacerdotes. Porque según la ley de Moisés, pues eso tenía que ser así. Así que esa corrupción de los sacerdotes, lo que llevaba era que ellos rechazaban el animal, forzaban a la gente a comprar el de ellos. No, ese tiene un defecto, ese no lo puedes usar. Tienes que, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a tener que entonces ir allí al mercado a comprar. Entonces, de esa forma aseguraban, porque esos sí eran perfectos y los podían utilizar. Te molesta, yo no estaba ahí. Y entonces tenían que ir allí a comprarlo y se los vendían a unos precios, que usted sabe, más altos, porque entonces comprarlos en el templo garantizaba pues que ellos estaban comprando animales que iban a llevar el sacrificio, que iban a ser aceptados. En cuanto al cambio de moneda, los cambistas estaban allí para cambiar ese dinero extranjero. ¿Por qué? Porque ellos traían monedas romanas, monedas griegas, y no eran aceptadas para el tributo del templo. Tenía que ser en esa moneda local para poder entonces pagar ese tributo anual, porque esas monedas tenían la imagen del emperador. Y como supuestamente el emperador de Roma era una deidad, pues eso era pagano, pero no podían aceptar esas monedas. Así que
Ahí estaban los cambistas, porque esas monedas también estaban impuras y eso no era aceptado. Así que los cambistas, ¿cómo era que ganaban? Porque ellos cobraban comisiones por ese cambio de moneda, porque tenían que usar las monedas del templo, que le llamaban los ciclos. Y ese impuesto pues era para el mantenimiento del templo, los servicios, los sacrificios, los sacerdotes, para las reparaciones del santuario, todo eso. Y eso estaba establecido pues en la ley de Moisés también. Era obligatorio en estos varones que ya tenían 20 años o más, ellos estaban obligados en esas fiestas principales a llevar el tributo al templo. Pero ¿dónde está el conflicto? ¿Por qué le llaman cueva de ladrones en Jesús? Porque esa venta se volvió abusiva y era corrupta. Ellos lo que querían tener ganancias y convirtieron el lugar de adoración en un mercado comercial y a sobreprecio. Y eso es lo que provoca la ira de Jesús. Y ahí entonces ahí él expulsa a esos comerciantes, expulsa a esos cambistas, porque estaban explotando económicamente al pueblo. Era una explotación económica del sistema de sacrificio lo que había allí. Y de hecho, luego, un detalle que encontré bien curioso es que luego de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, ¿verdad?, destruyen el templo, toman la ciudad, los obligaban a pagar el mismo impuesto que ellos pagaban, se los tenían que pagar al templo de Júpiter, que estaba en Roma. Y eso para ellos, imagínense qué humillación, tener que pagar tributo en un templo pagano. Así que, ¿qué hace Jesús cuando ve todo eso? Una correa. La correa. Y él la hizo, el látigo de cuerda, él algo encontró por allí, que hizo un látigo de cuerda, dice la palabra, que echó todos del templo, con las ovejas, con los bueyes, con todo, regó las monedas, tumbó las mesas, botó a todo el mundo, y les dice a los que vendían las palomas, le dice algo. Y cuando vemos en la escritura, lo vemos en exclamation point, en signo de exclamación. Eso significa que fue energéticamente, imperativamente. Y le dicen, saquen esto de aquí. Autoridad. No conviertan la casa de mi padre en un mercado, en una cueva de ladrones. Yo me lo imagino en voz a cuello. Así que Jesús le dice que la casa del Padre no debía ser una casa de ladrones, porque eso es lo que habían convertido estos cambistas y estos comerciantes, estos vendedores. Habían convertido el lugar sagrado de oración en un centro de comercio y después injusto, abusivo, explotando a los fieles que llegaban allí y priorizando las ganancias, ¿verdad?, económicas sobre la adoración y el encuentro con Dios, porque aquel era el lugar de encontrarse con Dios. Así que imagínense la gravedad del asunto. Mas los sacerdotes legalizaron ese robo. Ahí había pichel y cachel. Entonces en mi pueblo pichel y cachel. Ellos estaban metidos también en esa corrupción. Y Jesús elabora ese látigo de cuerda. Es que había algo que se llamaba el Senadrín. El Senadrín, además de ser religioso, ya pasó a envolverse con el gobierno. Y ahí es donde comienza la corrupción esta. Porque de la religión estaban, pero al pasarse a lo del gobierno, el Senadrín tenía mucho efecto en los sacerdotes y en todo el mundo de esa época. Ellos tenían que buscar el happy medium, estar bien con aquí y bien acá, y tenían que estar bien con todo el mundo. Cuando Jesús dice que llama el templo la casa de mi Padre, Él está afirmando su deidad, ¿verdad?, su relación con Dios. Él está reivindicando su autoridad sobre ese santuario.
Y cuando un lugar de adoración se convierte en un centro de negocio, pierde su propósito. Y lamentablemente hoy en día lo podemos ver. Podemos ver líderes religiosos, lamentablemente, utilizando su posición para explotar económicamente a los feligreses. No podemos tapar el cielo con la mano. Beneficiarse ellos mismos en lugar de ayudar a la comunidad. Entonces se desvirtúa el propósito que debe ser de que la casa de oración o el lugar de refugio de oración, ese templo, esa casa de Dios, ese lugar de encuentro con Dios, es un lugar de transformación, es un lugar de liberación del pecado, es un lugar de restauración de alma. Se desvirtúa todo el propósito de lo que es la casa de Dios. Y a veces cuando vemos que presionan por ahí a los creyentes a pactar con dinero. Si me das tanto, las puertas de los cielos se van a abrir y eso es, mira, lluvia de bendiciones. La cosa es que se lo creen. O hacen sentir mal a la congregación, hacerla sentir culpable. Hay que dar buenas ofrendas porque si no... O mensajes flojos para ganar. O dan una predicación aceptación. nada más. Exacto. Para recoger los ofrendas. Money. Y hacen uso de mucha palabrería, ¿verdad? Para que la gente se emocione. Mensajes flojos. Quieren más de lo que pueden dar. Yo me pongo a pensar a veces en las personas que lo que viven es de una pensión de seguro social. Eso es así. Viven de un fixed income. O sea, y se sienten culpables si no pueden dar más de lo... Bueno, eso es una nota al calce. No, está muy bueno, Ana. Y fíjese, cuando hablamos del templo, tenemos que entender que cuando se perdió el propósito, la razón por la cual el templo fue creado, cuando lo miramos, la santidad del Señor, Él no podía tener una relación con un pueblo pecaminoso. So, se creó ese sistema, ese templo, ese tipo de sacrificio, ese tipo de ritual, porque era una manera en la cual el Señor quería tener relación con su pueblo, quería tener una relación con ellos. Y cuando vemos que cuando el templo pierde su propósito, que ya no es una relación, sino que ahora es un negocio, ahora es un mercado. O sea, la casa de oración ahora se convirtió en un mercado y los sacrificios se convirtieron en un negocio. Y imagínate que tú de momento creas algo para tener una relación con tu creación y en el momento de la creación lo corrompa, que ya ni se acuerda, no tiene una relación contigo porque lo han desconectado totalmente con eso. Y ahora simplemente algo para ganancia de ellos. Y como tú bien has dicho, cuando lo sagrado se corrompe, se pierde la reverencia. Y yo le hablaba a Alba el domingo creo que fue, y yo me acuerdo que yo le decía que una de las razones por la cual yo no llegué rápido a la iglesia es porque yo sabía que había un lugar de transformación. Yo sabía que si yo tocaba la iglesia no era que se iba a quemar, no era eso. Era que ahí tú ibas a buscar transformación, ahí tú no ibas a buscar entretenimiento, ahí tú no ibas a buscar socializar con más nadie, sino con Dios, que esa es la razón por la cual tenemos, ¿verdad?, la iglesia. Sí vamos a tener momento para socializar entre nosotros, pero lo primordial es que este es el lugar donde se glorifica a Dios, se hace manifiesto su poder, y sí, Él está en todos lados. Pero cuando tú ibas a la iglesia, yo decía, sí, el día que yo vaya a la iglesia es el día que yo quiero cambiar. Ahora fui por una avena, y la avenita. Pero con tú y eso, no iba esperando entretenimiento, iba esperando dirección, iba esperando, no azotes, porque como tú dices, de momento pues, se puede convertir en algo monótono también, pero era algo más de dirección. Y cuando vemos que hoy día, sí, bien lo has dicho, no hay que tapar el cielo con la mano. Sí, la mayoría de las muchas famosas empiezan bien, a la que ya tienen los seguidores. Y me acuerda, no voy a decir el nombre del restaurante, pero un restaurante nuevo que queda en la 54, que cuando primero abrió, hacía un sándwich de pollo brutal. Ya yo sé cuál es. Mano, qué sándwich brutal. La pechuga parecía de pavo. A la que pasaron 2 meses, ahora parece kikiriki.
Ahora es de paloma. Y yo pues dije, tú sabes que a lo mejor lo cogí un día malo. Y volví. Y dije, hermano, es que al principio cuando hicieron el debut, se votaron. Y ahora lo que están dando es... Entonces pues, eso también pasa con los movimientos. Al principio se vota y por eso es que todo lo que hagamos tiene que pasar por esta palabra. O sea, todo lo que hagamos, que no le perdamos el propósito, el por cual aún yo escucho una predicación. O sea, ¿para qué yo estoy escuchando una predicación? ¿Es para aprender de Dios o para motivarme? O para que Él... O sea, cuando terminamos sacando todo lo que Él formó y creó, y le quitamos su entorno y le quitamos su propósito, entonces caemos en un engaño. Y cuando abrimos los ojos, Él nos permite abrir los ojos, ya estamos tan y tan lejos, que tiene que venir un momento en nuestras vidas donde Él forma una correíta, y esto es para que vean el carácter de Dios también. Porque sí, seguro que Dios nos ama, pero yo quiero que ustedes miren cómo Juan coge y lo dice tan detallado, que Jesús la formó. O sea, a Él no está hablando. Yo quiero que usted entienda esto, porque vivimos una sociedad tan y tan suave, tan superficial, que, mira, Cristo azotó. Al que no se movía, lo iba a coger. O sea, hablaba en griego. Pero cuando se sacó todo eso, no tan solo en el anterior, y para que entiendan aún con más poder, cuando hablaste de las tinajas de piedra, de las vasijas, esas no se podían contaminar. Ellos eran bien celosos con lo superficial, pero con el templo no les importa. Y eso es la lejos que a veces estamos de Dios, que a veces le tenemos más celo a lo cultural y a lo tradicional que a lo real y de Dios. Es que no evolucionamos como cristianos, Pato, sino yo creo que fue con Núñez, con usted mismo. Y lo que pasa es que nosotros nos criamos con una tradición y no queremos romper la tradición. O sea, entonces hay muchas veces que nos llamamos cristianos y simplemente lo que seguimos es una tradición de que mi mamá me dijo que los domingos tengo que ir a la iglesia. Y si tú vienes a ver es así, muchas veces la gente lo que es por tradición y no por relación. Eso es. Se llama ponchar. Sí, porque hay una diferencia en cristianos e hijos. El hijo quiere conocer al padre y es intencional para hacerlo. El cristiano no necesariamente es intencional para conocerlo. Porque acuérdate que el nombre cristiano lo lleva todo el mundo en la calle. Yo soy cristiano, pero le robó al otro los 5 pesos allí, le hice una trampa y dicen que son cristianos. Porque la gente tiene que entender que tenemos que ser hijos. El nombre cristiano se lo pusieron a los seguidores de Cristo para burla. Ahí van los cristianitos esos. Llegó hasta nosotros. Pero nosotros somos hijos. Tenemos que ser intencionales en conocer al Padre. Muy bien. Y dice el verso 17 que sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo por tu casa me consumirá. Eso. Y eso es un verso citado por David en el Salmo 69:9 y se aplica a Jesús también. Porque David en ese texto, él escribe esta cita en un momento en que él describe el sufrimiento que él estaba pasando por el rechazo de la gente, el rechazo que recibió de la gente por vivir para Dios. Porque David era un adorador apasionado y fue mucho rechazado. Y eso es lo que él escribe y se le aplica a Jesús también. Así que Jesús acaba de mostrar su celo por la casa o el templo del Señor. Había limpiado el templo de los que estaban estafando allí y engañando al pueblo. Y eso lo puso a chocar con los líderes religiosos que debieron estar furiosos. Porque se les había desmantelado el esquema ese que tenían de fraude. Le dañó el mercado ese día. El mercado ese día bajó. El Dow y el Nasdaq, el 401k, se fue todo al piso. Porque esos judíos reaccionan y le hacen una pregunta. ¿Y qué es lo que le preguntan ellos a Jesús? ¿Con qué autoridad?
¿Con qué autoridad? Fíjate que Jesús también le dice a los discípulos, cuando Juan dice que los discípulos se acordaron de ese escrito, eso no fue en ese preciso momento. Hay muchas cosas que, ¿no? Y se acordaron de... Es que eso sucedió, eso lo entendieron después. Ellos entendieron cómo Jesús actuó. Eso lo entendieron después de la muerte y después de la resurrección. Eso no fue en ese momento. Ese recuerdo les llegó después. Y eso fue para validar la identidad de Jesús como el Mesías. Fortalecer su fe, ¿verdad? Por esa palabra profética que ellos recordaron. Porque el Espíritu Santo es el que luego de haberse manifestado en el aposento alto, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, Él les recordó todas las cosas. Y eso es lo que dice en Juan más adelante, cuando vayamos al 14, que dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Eso es obra del Espíritu Santo, por eso todo eso ellos lo recordaron después. Empezaron a dar cabo. Ay, eso lo dijo Jesús aquí, ¿verdad? Porque esa revelación la da el Espíritu Santo. Y eso nos pasa a nosotros también, porque hay situaciones en nuestras vidas donde no sé si les ha pasado que de momento estás en una situación y te aflora en la mente una parte de las Escrituras, ¿verdad? Dios trae a tu memoria textos, partes de momentos, de textos bíblicos que has leído, que conoces, que le dan claridad a tu mente, que en un momento dado que tú lo necesitas, esa palabra viene y te consuela, te dirige, te da paz, te da fortaleza. Eso nos pasa, eso es obra del Espíritu Santo, que podemos recordar, ¿verdad? Esas cosas también que hemos leído. Corre, huye. Yo creo que eso les ha pasado, ¿verdad? A todos. Hoy no. Pero esa pregunta de estos judíos que les dice, ¿qué señal pueden mostrarnos para actuar de esa manera? Eso fue lo que le preguntaron. Porque ellos estaban allí, ellos fueron testigos de lo que pasó. Y ellos, pues, comenzaron a cuestionar no solo el comportamiento de Jesús en ese particular momento, sino que ellos cuestionan la autoridad. ¿Con qué autoridad que justifique esa acción? ¿Qué señal o razón legítima tenía Jesús para verlas todo de esa forma? Y Jesús actuó con un celo santo. ¿Ves? Y al limpiar la casa, que eso fue lo que hizo Jesús, Él está desafiando la autoridad de estos líderes religiosos que controlaban el negocio del templo. Yo digo que desde ese punto en adelante, cuando Jesús empieza a azotar a la gente, desde ahí ellos se pusieron tan furiosos que más adelante nosotros podemos ver los diferentes evangelios que lo perseguían para matarlo. O sea, ese fue... cositas que añaden leña al fuego. Y ese fue cuando él le quitó la careta a los ladrones, le dijeron, a este tipo hay que matarlo, hay que sacarlo de cajera. Porque eso fue una humillación. ¿Cómo decir? Pues yo robo dinero al banco todos los días hasta que me coge alguien. Y yo digo que desde ese punto en adelante es que la persecución, y le tiraban trampas y le hacían preguntas en público para ver, le llamaban blasfemo, hijo de Satanás. Añadiendo a lo que dice mi hermanito, Gracias por los hermanitos. El judío reaccionaba cuando era reprendido por su economía. Cuando la economía era por un castigo o por una corrección, le quitaban algo de economía, reaccionaba amenazante. Porque también cuando Jesús reprende los demonios y van a los cerdos, y toda esa economía de los cerdos, en aquel lado no lo querían ya, lo querían matar. Entonces a Pablo y Silas, cuando reprendió a la divina. Era estorbo. Sí, cuando Pablo y Silas reprendió a la divina, le mató el negocio al don aquel, pues, que cumplieron celda. Pero el judío no era fácil cuando le tocaban el bolsillo. Es que Jesús era controversial. Para, ¿verdad? Desde el punto de vista cultural de ellos y lo que ellos
habían establecido, ¿verdad? En su vida religiosa. Pero ¿qué les contesta Jesús? Él le da una señal. Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Así que cuando le pidieron esa señal, Jesús lo que hizo fue que profetizó su propia muerte y profetizó su propia resurrección. Eso es bien profundo ahí. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. O sea que Jesús anunció proféticamente en ese momento que ellos mismos iban, ¿verdad?, a quitar su vida, pero él la iba a retomar al 3er día. O sea que él tiene la autoridad de dar vida y de volverla a tomar. Y él dice este templo, él se refiere a su cuerpo, ¿verdad? Dios habitaba en él. Así que iba a superar el templo físico. Ese templo físico ya no iba a ser donde Dios iba a habitar. Ahora el hombre podía encontrarse con Dios en un nuevo lugar que es aquí adentro, un lugar nuevo de adoración, donde Dios entonces iba a habitar ahora en nosotros, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Dios habita. Pero entonces ellos no entendieron eso, y les dice que, ¿cómo tú vas a decir eso? Si tardaron 46 años en construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. O sea, para ellos no pueden entender. O sea, pero ellos se estaban refiriendo a ese templo, que era el templo de Herodes, que Herodes había construido. Fue una reconstrucción, ¿verdad?, y una ampliación del segundo templo de Zorobabel. Pues no es el templo de Salomón, que se quedó destruido, luego entonces se construye el templo de Zorobabel, y Herodes, cuando llega, ¿verdad?, a gobernar allí, pues entonces él amplía y sigue una reconstrucción que duró 46 años. Y él les dice, aquí en el versículo 21, que el templo, o Juan que está describiendo y está dando la explicación, que ese templo se refería a su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que él les había dicho. ¿Ves? Se acordaron, o sea, esas cosas no son en el momento que ellos las entienden. Todas esas cosas el Espíritu Santo las va trayendo en su mente luego de la muerte y resurrección, y van entonces acordándose, mira que eso fue lo que él quiso decir, esto fue lo que él quiso decir. Y dice que creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Así que los discípulos solo entendieron el verdadero significado de esta frase, como les dije, después que Cristo resucita de los muertos. Y esa señal cumplida lo que permitió fue que los discípulos creyeran en Jesús sin lugar a duda, que su fe se fortaleciera, ¿verdad? Porque cuando está la crucifixión, esa crucifixión lo que trajo fue temor, lo que trajo fue confusión en los discípulos. Pero las señales, especialmente la señal de la resurrección, eso es lo que confirmó el mensaje de que Jesús era el verdadero Cordero de Dios. Aleluya. O sea que ellos pudieron entender que la fe de ellos ya no era en vano. Después de esa resurrección todo cambió para ellos. Ellos no volvieron a ser los mismos. Y especialmente también después del aposento alto, no volvieron a ser los mismos. Y ellos estaban dispuestos a llevar ese evangelio, cueste lo que les cueste, hasta la muerte. Y vemos que termina el verso 23, que mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara de los demás. Él los conocía a todos desde el interior. Así que Juan no especifica qué milagro él hizo durante la Pascua, pero dice que muchos creyeron por las señales, ¿verdad? Pero Jesús no confiaba en las intenciones de ellos.
Así que vemos que hay una característica de omnisciencia aquí de parte de Jesús. Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios también. Amén. Y él conocía profundamente el corazón de ellos, sus intenciones, sus motivaciones. Y no necesitaba que nadie le diera testimonio de nadie. Él sabía que la fe de ellos era superficial, que estaba basada solamente en milagros y no en un compromiso verdadero. La multitud lo que buscaba era señales milagrosas, pero no buscaban un cambio de vida tampoco, ni un compromiso con sus enseñanzas. Y Jesús amaba a la gente, pero no confiaba ciegamente en ellos. Él no confiaba en la lealtad de ellos. Él sabía que ellos tenían intenciones egoístas también. Así que los milagros de Jesús fueron fundamentales para validar su identidad divina, confirmar su autoridad como Padre. Funcionaron también como señales de compasión, ¿verdad?, hacia el enfermo, al endemoniado, y eso preparó el terreno de la fe, ¿verdad?, esas señales. Y dice que los conocía a todos, a lo más profundo de su ser. Esa es cuando el creyente busca solamente experiencias espirituales, por curiosidad, por emocionalismo, porque se siente bien. Buscan experiencias sobrenaturales para validar su fe. Pero él sabe cuando le siguen solamente es porque tenemos una necesidad de algún milagro, que Dios me puede resolver el asunto. Lo que lo llamamos, eso le llamamos buscar a Dios por el pan y por los peces. Conveniencia. Por conveniencia. Cuando todo se resuelve, entonces dejan de congregarse. Cuando no reciben el milagro, se frustran, dejan de creer, y eso no es fe verdadera. Quieren el milagro, pero no quieren el compromiso ni quieren ser transformados. Y la verdadera fe no depende de ver las señales, acuérdense de eso, sino que las señales son consecuencias de una fe ya existente. Así es la cosa, así es como trabaja esto. Como dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan de ese texto? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tocarán las serpientes, no les hará daño, cosas mortíferas, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Y la gente se pregunta, ¿por qué en estos tiempos no vemos milagros como antes? Porque hay mucha incredulidad también. Y la fe es la que activa los milagros. Así que si hay incredulidad, pues, ¿verdad?, no va a pasar nada. Y eso le pasó a Jesús, porque Jesús limitó sus milagros cuando llegó a lugares que por la incredulidad de la gente, pues no pudo hacer nada. Y fíjense, recordemos que el pueblo de Israel vio tantos portentos y poderosas señales, y ¿qué no vieron esos israelitas cuando salieron de Egipto? Y aún así no creyeron. No creyeron que Dios le iba a dar la tierra prometida. Y aún así fueron desobedientes a Dios. Así que el propósito de los milagros era para autenticar el mensaje de los apóstoles y los profetas. Pero ahora que la Biblia está completa, tenemos la palabra, pues esa necesidad de señales sobrenaturales para autenticar esa verdad del Evangelio no es necesaria. Tenemos la Biblia, ¿verdad? Y como creyentes nuestra fe está basada en esa palabra que ha sido inspirada por Dios. Que sabemos que es una palabra inspirada por Dios. En ese tiempo yo no tenía la Biblia. La estrategia era diferente. Ellos necesitaban esas señales para creer, pero ahora nosotros tenemos las Escrituras, ¿verdad? Y para terminar, Dios sigue moviéndose a favor de aquellos que confían y creen en Él. Así que nuestra fe debe ser fundamentada en las Escrituras, no en las señales, porque una fe fundamentada solo en milagros, de seguro vamos a volver a fallarle. ¿Verdad? Nos podemos alejar como hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así que hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Un aplauso. Yo les dije, terminé, yo voy a terminar hoy. Terminó hoy.
se los dije que iba a terminar, y eso era para hoy. Gloria a Dios. Pero mire, Marieli, los últimos versículos de ese capítulo, tú lo puedes leer en tu versión, en la del capítulo 2. Los últimos versículos, creo que son el del 22 en adelante. El 22. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos sí, eso mismo. Que suena diferente, es diferente. No, suena diferente, por eso es que quiero que lo lea. Ese mismo. Cuando Jesús resucitó, los discípulos les recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Yo creo que usted se escuchó ahí, creyeron, pero Jesús los confió. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, y en aquel día vendrán muchos diciéndome, Señor, Señor, en tu nombre, y que leo, jamás los conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Porque una cosa es que crean, pero ¿por qué fue que creíste? Y lo otro es, Dios te puede confiar. Y no, el Señor puede confiar en ti. O sea, estás buscando a Dios por las razones correctas. Y yo creo que cada uno, bueno, yo no voy a hablar por mí. Hubo un tiempo que yo no lo busqué por las razones correctas. Estaba en problema y quería que, ¿verdad? Él interviniera por mí. Y apliqué para un trabajo, Señor, que me den ese trabajo. Si me dan ese trabajo, yo te sirvo. Y eso todo, pues, ¿verdad? Esa es la manera incorrecta. Ahora, cuando miramos, y como dijo el hermano Nuni, algo bien interesante, dice, desde ese momento empezaron a odiarlo o empezaron a creerlo. Y yo quiero que usted vea algo, y ahora yo quiero que usted quite al fariseo, yo quiero que usted quite a los religiosos y vamos a lo espiritual. Porque la Biblia dice que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino que con huéspedes, sino con gobernantes de las tinieblas, es algo espiritual. Y que si yo te digo que el mismo espíritu que odió a Jesús, que odió a Pablo y a los apóstoles, todavía está operando por ahí. ¿Te lo explico? Cuando miramos, todavía no odian a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no está cogiendo muchos seguidores. Ya en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, tú vas a ver que hay muchos seguidores. Ya hay gente que lo está siguiendo. Ya entonces este hombre no es tan solo un hombre que está haciendo cosas radicales, sino que de momento se está ganando la afección de la gente y la gente está creyendo en él. Cuando la gente empieza a creer en Jesús, la economía baja. ¿Por qué? Porque los negocios ya son afectados. Aquellos que de momento hacían figuras, que vivían, ¿verdad?, de la artesanía de figuras, ahora están diciendo, se me cayó el mercado, porque ya no están comprando figuras, porque ya vino uno llamado Jesús y dijo, pues esto tiene ojos pero no ve, esto tiene manos pero no se mueve, esto tiene pie pero no puede llegar, se me cayó el negocio, y empiezan a odiarlo porque ahora está teniendo seguidores y los seguidores están también creyéndolo de él. Lo terminan y lo crucifican, pero él lo crucifica porque ya es un plan perfecto de Dios. Ahora, de momento tienes un hombre como Pablo. Mientras era Saulo, no había problema. De momento, joven, un cambio radical, y todo está bien hasta de momento que el mensaje que él está trayendo de Cristo, muchos están viniendo a Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre con Pablo? ¿Lo terminan qué? A todos los que de momento hicieron un cambio lo terminaban matando. Hoy día hemos presenciado nosotros que personas simplemente con un micrófono, dándole la opinión, la opción a otras personas de expresar también. Pero esta persona estaba no tan solo, ¿verdad?, trayendo lógica a una generación, sino que estaba trayendo un salvador también con él. ¿Y qué pasó con estas personas? Es el mismo espíritu. Entonces no te creas que ese espíritu está atado. No, es lo mismo.
cuando miramos las cosas, hermano, que están viviendo hoy día, tú cuando te criabas, que jugabas con los Hot Wheels, los caballeros, y las muchachas con su Barbie y de Penthouse, o de Mansion, ¿verdad? De Cabbage Patch. ¿Alguna vez tú te imaginaste una persona decir, yo me identifico como un gato, como perro? Macho, no, papi, eso está en Argentina bien pegado. ¿Entiendes? Esa es la moda ahora. Cuando tú mires, y hermano, y le digo esto porque yo creo que les voy a dar la asignación, léanse en Romanos capítulo 1. ¿Es verdad que eso está sucediendo ahora Eso mismo? está sucediendo. Digo, eso hace años que está pasando. Eso ya hace años. Están dando más. Pero ahora le están dando ajo, y no tan solo eso. Que hermano, créeme lo que va a venir por ahí. Créanme lo que va a venir por ahí. Romanos capítulo 1, léalo desde el verso 12 en adelante y usted va a ver las situaciones. Ahora, nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos este evangelio, hermano, yo les digo algo a los padres y madres, es tiempo de ser madre, y padre, no es tiempo de ser amigos. Es tiempo de ser verdaderos creyentes. Que lo que está mal, está mal. Lo que yo no me puedo asociar con algo que es de las tinieblas porque simplemente me beneficia. No, hermano, la venida de Cristo está más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Y aún esas señales que están ocurriendo, escúcheme, ese trastorno que está ocurriendo allá afuera es para que nosotros podamos decir, así como decían los discípulos, y ahora, y por eso fue que ellos entendieron las escrituras. Bueno, todo esto está pasando para que tú y yo vengamos a una conclusión. La Biblia dice la verdad. Porque ¿cómo es que un libro escrito hace más de 2000 años atrás hablaba de estos tiempos con una afirmación y tan certera como lo que estamos viviendo? Y lo que falta. Porque por la maldad haberse multiplicado, el amor de muchos, oremos que nuestro corazón no se enfríe. Y oremos de que cuando venimos y todas las mañanas que abrimos nuestros ojos y sacamos ese tiempo con esa escritura, es para acercarnos más a Él, para parecernos más a Él, para poder libertar a otros del error y de la ceguera que tienen. Para que cuando venga aquel día no nos coja a nosotros como sorpresa. Hermano, estamos viviendo unos tiempos muy, pero que muy, vamos a ponerlo así, son bien especiales. Son bien especiales. Porque yo les digo algo, si yo le iba a decirle a mi papá me llamó mono, me llamó cuanta cosa, bájate ese palo que tú no eres un mono, o sea, nos decían así, o sea, no nos decían bájate porque tú no eres eso. Hoy dicen, si tú quieres ser parte es que salió bonito. Mira cómo ha cambiado. Hermano, que no. Aquí en este capítulo pudimos aprender lo que fue cambiar el símbolo de un templo. Lo que está pasando ahora es que le han cambiado el símbolo a lo que es el amor. El amor no es tolerancia. El amor, aunque te tolera, te dice la verdad. Aunque el amor en 1 de Corintios capítulo 13 dice el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo. Con todo y eso, yo quiero que tú mires ahí a Jesús formando una varita. Y ese es el amor. Sin engaño. Sin engaño. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que las cosas pierdan su propósito y su razón de ser. Si Dios nos dio esa palabra para edificar, para, ¿verdad?, acercarnos a Él, sigamos usándola. Pero hermano, no esperemos que el mundo sea la iglesia. No esperemos que los líderes del mundo y que de la Casa Blanca y que de los gobernantes y que los políticos arreglen nuestros problemas. No pongas tu mirada en los hombres ni en la fe en los hombres. Vamos a poner nuestra mirada en Jesús. Amén.